¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Abraza la Vida. Recuerden que este es un espacio para conectar con nosotros mismos, para poder tener herramientas, para seguir abrazando la vida. Y el día de hoy es un tema muy interesante, es Reconecta con tu niño interior. Y tengo una invitada muy especial y de honor internacional de Costa Rica. Hace un par de meses tuve yo la oportunidad de estar por allá. Y he compartido, por ejemplo, con esta persona eventos aquí en México y pues la idea es igual, seguirnos compartiendo. Es una mujer que vive en el servicio, es una mujer que por profesión es comunicóloga, pero de alguna forma su experiencia en el ámbito del desarrollo humano ha sido a través de su propia sanación. Entonces, pues le invité justamente para que ella nos compartiera cómo ella justamente ha podido conectar y el impacto que ha tenido, pues, esa decisión, porque creo que, bueno, ahorita ella más adelante nos platicará justamente qué es el niño interior y el cómo impacta en nuestra vida actual, porque lo que me he dado cuenta es que, pues, el conectar con nuestro niño interior nos influye demasiado, o sea, de alguna forma podemos estar cargando ciertas emociones, ciertos eventos que se vivieron tal vez en nuestra infancia, pero pues ayúdenme a darle la bienvenida a Erika López Vargas desde Costa Rica. Bienvenida acá. Hola, hola a todos, muchas gracias, buenos días, muy agradecida de estar aquí y compartir. Muchísimas gracias, Erika. Pues mira, vamos a comenzar con una dinámica para romper el hielo. Te voy a hacer unas preguntas. Okay. Y la idea es que pues lo contestes así de manera como rápida, pero también el que te permitas que nosotros o la audiencia te conozcamos un poquito más internamente, ¿vale? A ver, ¿cuál era tu juguete o juego favorito de niña? Creo que nunca tuve un carrito para yo subirme, pero sí jugaba con una caja y yo me metía en la caja y cogía un plato de la cocina y andaba por todo lado ahí jugando. O sea, yo siempre desde muy chiquitita quise manejar y amo manejar. Entonces creo que mi juguete favorito era ese carro que yo nunca tuve físico porque antes a las niñas no se les compraba un carro, ¿verdad? A los niños sí, pero entonces yo me armaba mi propio carro con una caja. Claro, claro. Ok, muy bien. Ok, ¿qué soñabas ser de grande? Yo quería ser Indiana Jones, yo quería ser como aventurera y encontrar tesoros. Ok. Siempre entonces te ha gustado la aventura. Siempre. Y estás en un país que se presta muy cañón, ¿eh? ¡Wow! Buenísimo. Ok. ¿Qué recuerdas alguna aventura que todavía te haga sonreír? Creo que de las cosas bonitas que hacía, que no sé si es aventura, pero es algo que yo recuerdo, es cuando yo vivía en el centro de la provincia de Alajuela. Entonces, cuando sonaban bombetas, no sé si en México le dicen así, son fuegos artificiales. Ah, sí, los fuegos pirotécnicos. Entonces yo sabía que habían fiestas en alguna de las comunidades cercanas. Entonces yo esperaba con ansias que mi papá me llevara para comerme una manzana dulce, no sé, una manzana que le ponen como la cubierta de como de algo rojito, una musita, y que me llevara. O sea, era como escuchar esas bombetas y yo me alistaba y yo me ponía porque yo sabía que me iban a llevar aquí en Costa Rica se le dice fiestas o turnos, fiestas patronales o turnos, ¿verdad? Sí, entonces, sí, similar aquí. Era eso como lo que me gustaba. Pero es que como vi en el centro pasaban como muchas cosas porque también habían circos, venían muchos circos de México y hacían como muchas cosas y como estábamos tan en el centro, o sea, yo me daba cuenta de todo. Entonces era como, para mí eso era como la aventura, como escuchar cosas que me contaran, que me dijeran que iba a ver cerca, yo quería ir. ¿Qué había en el exterior y que de alguna forma podías? Ok, qué bonito, qué lindo. Ok, ¿qué comida o dulce marcó tu infancia? Creo que esas manzanas y también el pollo frito. Aquí en Costa Rica se come mucho pollo frito. Y con pinto. Y mi niño lo ama. Ok, ok.
¿Cómo describirías a tu niña interior en una palabra o en una frase? Ay, mágica. Oh, qué lindo, Ujú, ujú. qué lindo. Pues buenísimo. Ok. Bueno, digamos que ya terminamos nuestra dinámica. Creo que con eso justamente nos dices cómo es Erika y cómo Erika conecta realmente con su niña. Y mira, quiero comenzar con encontré unos datos o encuestas muy interesantes referente a, pues, a esta plática. Hay un estudio de la Asociación Americana de Psicología y encontró que el 62% de los adultos que trabajan conscientemente en la sanación de su niño interior reportan un aumento del 45% en la satisfacción general de su vida, de su autorrealización. Y se me hizo como un tema muy, o sea, muy interesante porque es, o sea, de 10 personas, 6, ¿no? O sea, 6 Wow. si Lo trabajo. si trabajan en su niño interior al final, de esas 6, 4 se mantienen más felices. Entonces, creo que es un tema muy interesante. No sé si allá en Costa Rica sea muy común, pero creo que en México apenas hay un par de años que se empezó como a ser un poquito más sensible en temas de, pues, de desarrollo humano, de educación emocional. Creo que pues es muy importante, ¿no? Pero pues a ver, comencemos. ¿Qué es el niño interior, Erika? Bueno, el niño interior es esa personita que habita en cada uno de nosotros. Cuando somos mujeres tenemos una niña interior, cuando somos hombres tenemos un niño interior y es como esa vocecita que pide cosas, que reclama cosas y que cuando tienes un problema o tienes una situación es el que sale al ataque. Entonces, muchas veces cuando yo me enojo contigo y te trato mal, no es Erika la adulta, es Erika la niña, es Erika la berrinchuda, la que está haciendo este berrinche y quiere algo, está pidiendo algo. Entonces es como esta vocecita que siempre está buscando algo, pide algo, ser vista, ser reconocida, ser amada, ser aceptada, ser comprendida. Em, sí, siempre está pidiendo. Entonces siempre lo tenemos dentro de nosotros y es esta que está pidiendo constantemente. A veces le demandamos a la pareja, le demandamos al jefe, le demandamos al vecino, le demandamos a la mamá o al papá o a nuestros hijos necesidades no cubiertas por el niño. Eso sería el niño interior. Ok, entonces realmente como que en términos simples sería como el, la esencia, tal vez, la esencia que está con nosotros, pero que digamos que va guardando tal vez los recuerdos. Sí. Ok. Y por Guarda ejemplo, todas las carencias, guarda lo bonito y guarda lo feo, guarda todo. Nuestro sistema de creencias se formó en la infancia de los 0 a los 7 años y de ahí nos formamos y hoy soy lo que somos por ese sistema de creencias. A veces funciona y a veces no. Entonces, claro, ahora la adulta puede tomar estas creencias de una en una y empezar a revisar qué sirve y qué no. Em, Cuidar los animales es importante. Eso se formó ya en mi sistema de creencias chiquitita. ¿Es importante que yo la conserve? Por supuesto que es importante. Pero si yo tengo todos los hombres son malos, ¿es bueno que la tenga ahorita? No, no me ayuda. Entonces la devuelvo, la saco de mi mente o de mi vida y meto una nueva. Tenemos que estar revisando siempre lo que aprendimos allá atrás, que fue como nosotros nos criamos, por nuestros papás, las personas que más influyeron, papás o cuidadores, maestros, tíos, abuelos, las personas que ese niño tenían alrededor. ok. Y por ejemplo, ¿cómo sabemos si estamos conectados o no? Porque de alguna forma creo que ya cuando eres más sensible es fácil, pero para una persona que literal no ha tenido como el contacto con el desarrollo humano, tal vez es más complejo el poder llegar a esa conexión. Entonces, ¿qué recomendarías? Porque dices que todos lo tenemos, pero tal vez lo tenemos tan abandonado, tan arrumbado en nuestro interior, que ni siquiera logramos, tal vez, el poder identificar que ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías a una persona o no sé si existan algunas características para poder identificar si está y no le hemos hecho caso, si está, o sea, ¿cómo puede ser una persona que es ajena al desarrollo humano, por ejemplo? Ok,
tienes que ver tu vida alrededor. ¿Qué tipo de relaciones tienes? ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Cómo te sientes a nivel profesional? ¿Cómo están tus finanzas? Todas estas cosas me van a decir cómo ando yo por dentro, porque al final el niño interior es ir hacia adentro. Mi mundo interno es un reflejo de mi mundo externo. Si mi mundo interno está hecho un desmadre, es porque mi mundo interno también está hecho un desmadre. Entonces, es muy fácil que yo me dé cuenta cómo estoy, qué está pasando a mi alrededor. Tengo puro caos, salgo de un problema para entrar en otro y en otro y en otro y en otro y en otro. Tengo relaciones disfuncionales en todas las áreas de mi vida, no solamente en la de pareja. ¿Cómo está mi mundo externo? Ese es el reflejo de mi mundo interno. Entonces, así es como yo me doy cuenta que necesito ver hacia adentro, a ver qué es lo que está pasando. Siempre lo más fácil es decir, Andrea me hizo, entonces le dejo de hablar. Esa es como, de un iceberg, es como la puntita, es lo que yo logro ver, pero para adentro, para abajo, hay un montón que no puedo ver, que es este ir hacia adentro que te estoy hablando, ¿verdad? Y ahí es donde está justamente ese niño. Ahora, no todas las personas que están en el desarrollo humano hablan de niño interior, pero sí hablan de introspección, sí hablan de trabajarse a nivel interno. Es lo mismo. Simplemente habemos personas que nos fuimos más por el niño interior por nuestra propia experiencia de vida, pero el trauma siempre está allá, en la infancia, siempre. Para sanar, siempre hay que ir a la raíz, que básicamente es papá, mamá y el niño. Ok. Ok, y justo aquí viene una pregunta muy interesante. ¿En qué momento sentiste que tu niña interior pedía ser escuchada o ser sanada? Bueno, yo cuento que no sabía nada de nada, ¿verdad? Simplemente entré con un bloqueo creativo a nivel laboral y entonces me pagué una formación con un especialista en creatividad y bueno, me ayudó un montón porque se trabajan cosas sensoriales, se trabaja chivísima la creatividad y me ayudó un montón. Pero entonces él habló de ciertos pensadores de los años 40, de los años 60, 70, que yo decía, ¿cómo son tan viejos y cómo yo no los conozco? ¿Cómo esta información nunca ha llegado a mí? Y entonces empecé a meterme en YouTube y a buscar literatura y a investigar sobre ellos y me topé con Louise Hay, que es mi mentora, mi primer mentora. Entonces Louise Hay me habló del niño interior. Y yo dije, niño interior, ¿qué es esto? Y me hablaba así, es esta personita que está aquí adentro. Cuando ella empezó a tocar ciertas cosas fueron como botoncitos que tocaba que me dolía el alma, me dolía el alma. O sea, con solo que ella tocaba ciertas palabritas o ciertas frasecitas, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque había mucho dolor ahí. Entonces, cuando ella decía cómo tenía que ser la mirada mía como adulta hacia ese niño y cómo tenía que ser mi mirada hacia mis papás, viéndolos como niños también, eso me devastó. Entonces ahí fue donde yo empecé a profundizar y profundizar y llegué a mentorías especialmente de niño interior, ¿verdad? Entonces mi trabajo es como, se centra mucho en el niño interior porque fue mi experiencia, pero fue así, o sea, llegó por medio de Louise Hay, que ella es una estadounidense, ya murió de 94 años, y es la pionera de las afirmaciones positivas y bueno, de muchas cosas. Fue una mujer así demasiado guau, ¿verdad? Ok, y de alguna forma, ¿qué impacto pudo generar esos botoncitos? O sea, de alguna forma dices que al final era algo laboral, ¿no? O sea, ahí sí tuviste un bloqueo creativo laboral, pero que iba más allá, ¿no? Iba más allá de un mundo tal vez que ni siquiera conocías, que tocó botones muy sensibles. Entonces, ¿qué impacto tuvo el que tuvieras la valentía? Porque creo que también es de mucha valentía el poder decirle sí a tu niño interior. Sí. En realidad, yo pensaba que solamente tenía un bloqueo creativo. Y cuando yo empecé a investigar, me di cuenta que tenía mal toda la vida, toda mi vida, que no había una sola área de mi vida que estuviera bien, que en todas las áreas estaba mal. O sea, que mi ser estaba completamente desconectado. Yo en otras entrevistas he podido compartir que desde pequeña y muchachita me preguntaba a mí misma. Yo me acuerdo que cerraba los ojos y veía a mi niña y le preguntaba, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué te desconectaste? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Por qué eras tan mágica?
¿Por qué eras tan risueña? ¿Por qué eras tan alegre? ¿Por qué tenías esos ojitos tan chispeantes? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Por qué te apagaste? ¿Por qué de repente te hiciste como un pequeño ogro? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y no llegaban respuestas, eran cosas que yo me preguntaba ahí en mi cuarto cuando sentía mucho dolor, cuando estaba muy enojada, cuando era una adolescente súper rebelde y nunca hubo respuesta. Cuando empiezo a trabajar con desarrollo humano, empiezan a llegar, empiezo a conectar con la niña interior y me empieza a mostrar cosas, y mostrar, y mostrar, y mostrar cosas, y yo empecé a entender qué era lo que me había pasado. Pero es como cuando conectas con el niño interior, es como si abrieras una caja de Pandora y salen muchas cosas. Te empieza a revelar mucha información, mucha información, mucha información, porque al final no te acuerdas, pero todo está aquí, todo está grabado. Entonces, cuando das permiso y cuando dices estoy dispuesto, no solamente llegan los maestros que necesitas y todas las herramientas que necesitas, sino que te abres, que el subconsciente se abre y empieza a tirarte toda esa información que necesitas para armar esa historia, para armar ese rompecabezas y poder resignificar todo lo que te ha pasado en la vida. Es un proceso increíble, es muy bonito. Cuando la gente dice, yo de mi infancia no me acuerdo de nada, entonces yo puedo ver el gran bloqueo que hay ahí. Algo pasó y está protegiendo para no sentir, está protegiéndose de mucho dolor. Pero si esa persona está dispuesta a trabajarse, simplemente es entrar en un proceso de sanidad interior y la niña empieza a tirar y tirar y tirar información. Ha pasado que la persona no conoce, ¿verdad? No sabe nada de su infancia o de su pasado y de repente le hacen una oración y en la oración se le revelan cosas. Entonces no importa la técnica que uses, la herramienta que uses, es que todo está aquí, pero está bloqueado porque el cerebro siempre está manteniéndonos a salvo, vivos y a salvo. Eso es todo. No importa cuánta información tenga que esconder, ¿verdad? Ok, y por ejemplo, ¿qué tipo de heridas emocionales suele guardar el niño interior? Ok, hay 5 heridas de las que más se hablan y hay 3 más de las que habla Efraín Martínez, que es un colombiano que me encanta el trabajo de él. Las 5 heridas que más escuchamos es rechazo, traición, humillación, abandono y me falta una, injusticia. Pero Efraín habla de otras 3 que le dan mucho sentido al trabajo que yo hago también y son la insuficiencia, el desamor y el desprecio. Entonces, es como, ¿cuáles fueron las necesidades, las 7 necesidades básicas que el niño tenía en la infancia desde el momento de la concepción, cuando solamente era un alma y tiró una vocecita y dijo, alguien allá abajo, allá en la tierra, alguien me puede cuidar y no escuchó una voz? Desde ahí empezaron a venir esas heridas. Desde el momento en que nace el bebé y se desprende de la mamá y se crea esta huella de abandono, desde ahí empieza a tener heridas. Ahora, todo se trata de una interpretación, porque posiblemente si hablaras con mis hermanas y yo tenemos los mismos papás y ellas lo interpretaron distinto. Se trata de una interpretación, como mi niña interpretó. Entonces yo a veces digo, mi niña era como para contratarla a la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Porque fue muy trágico. Bueno, eso pasó, lo interpretó muy así y posiblemente si hablas con mis hermanas dicen, no, mis papás, todo bien y entonces y súper feliz, podría ser, ¿verdad? Podría ser. Entonces siempre es importante esto. En realidad a veces el abandono no es físico, es emocional, ¿verdad? Pero el niño lo interpretó como me abandonaron toda la vida, aunque crecí con papá y mamá, o me rechazaron. ¿Cómo te rechazamos si vivimos contigo siempre? Sí, el niño se sintió rechazado por cosas que decía, porque tal vez tenía otro color de piel, porque era más bajito, porque era más gordito, por 1000 razones, porque no comía, o sea, lentejas, se sintió rechazado. Entonces, ¿cómo empezamos a vivir con una máscara de rechazo, con una máscara de injusticia, con una máscara de humillación, etcétera, etcétera? Así empezamos a desarrollarnos en la vida. Y hoy todavía traemos estas heridas aquí, al presente. Entonces, cuando le mando un mensaje a Andrea y no me contesta, yo rechazo, me rechazó. Y me lo tomo personal y se me olvida que tal vez Andrea no tenía tiempo, no tenía internet, no tenía el teléfono, se le perdió, se le apagó. ¿Ves? Me lo tomo personal y entonces sufro. Cuando empezamos a ver estas heridas y las ponemos en la mesa y decimos, vamos a ver, ¿cuáles tengo yo? De 5 tengo 10 y de estas otras 3 tengo 6, o sea, las tengo todas.
bueno, ¿cómo duele? Pero qué bueno verlo, porque solamente a lo que le ponemos nombre y apellido podemos sanar. Entonces, ahora bien, estas son las heridas que tengo, así fue como la niña lo interpretó, claro, yo me da todo el sentido, me siento así, 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 o sea, ¿cómo se puede sanar? Y me pongo manos a la obra de sanarlo, porque todo depende de mí, eso es lo bonito. Ok, y de alguna forma ya en tu experiencia, ¿cuál sería? Claro que lo podemos trabajar con nosotros, con uno mismo, pero sí de alguna forma sí se recomendaría, y aquí voy a abrir el debate. Yo, por ejemplo, apenas hice una sesión contigo, ¿no? Acerca de mi niña interior. Entonces, creo que también sí es importante el podernos acercar a especialistas o a personas que de alguna forma ya hayan tenido este tipo de experiencias o de procesos. Porque creo que el acompañamiento de alguna forma te puede dar herramientas que tal vez tú puedas tardar un poquito más, ¿no? O sea, claro que yo o cada uno de de nuestra audiencia, pues puede empezarse a sanar, empezarse a cuestionar, pero, por ejemplo, ¿cómo justamente, o sea, tú te diste cuenta a través de una mentoría laboral, ¿no? O más bien pero de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Erika? O sea, Erika empezó literal a meterse a internet. ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿O cómo empezaste a buscar ayuda para poder sanarte? Yo creo que eso pasó como en el 2014. Entonces Ok. yo estuve como en ese proceso como 2014, 2015 y como por ahí de 2016, consumiendo mucha literatura, consumiendo muchos videos, buscando por mi cuenta. Y a partir del 2017, o no, pero para ver, como 2018 para acá, yo empiezo a mentorearme, empiezo a buscar mentores ya específicos, ¿verdad? En ciertas áreas, cosas que me llamaban la atención. Yo escuchaba bio-neuroemoción, biodescodificación. Empezaba a escuchar ciertas técnicas y ciertas cosas y me llamaban la atención y empecé a buscar mentores en esa área. Y como te decía antes, cuando el discípulo está dispuesto, los maestros aparecen, los libros, los podcasts, los audiolibros, la prédica, Ay, la te charla, perdí. todo. ¿Te pausaste, Erika? No, ¿me escuchas? Hola, hola. ¿Me escuchas? Tuvimos una pequeña pausa. Espero en algún momento podamos reconectar nuevamente con Erika López, pero creo que es muy interesante justamente lo que ella menciona acerca de, pues, cómo ella menciona de que dentro de nosotros, pues, hay una personita, ¿no? Y que se puede estar manifestando en la vida actual a través como de ciertas emociones. Puede haber ira, puede haber enojo, y se me hace muy interesante porque creo que es importante el poder identificar cómo nos encontramos ahora, qué emoción permanece en tu vida, ¿no? Y a partir de eso, lo que dice, ¿no? O sea, si mando un mensaje y me lo tomo personal, ay, perdón, aquí continué yo, Erika, porque te me congelaste. Pero, ok, bienvenida. Estabas en que, justo, perdón, en cómo tú empezaste pues a buscar, ¿no? Ahí de repente te perdí, entonces sí No, puedes volver a... sí, entonces primero empecé con mucha literatura, pero lo que te decía era que cuando el discípulo está listo, los maestros aparecen y te empiezan a aparecer los mentores, el podcast, el libro, el audiolibro, la canción, lo que sea, o sea, empieza a aparecerte de todo, o sea, abres redes sociales y te sale sana tu niño interior y uno, ¿verdad? Es como, wow, de verdad que entras en esta frecuencia y las cosas te empiezan a llegar. Todo es estar dispuesto, porque yo siempre digo, este camino del desarrollo humano no es fácil, porque tienes que ver dolor, tienes que ver hacia atrás, tienes que ver hacia adentro, tienes que ver cosas de tu pasado, tienes que ir a resolver, pero es el camino más bonito, porque cuando quitas, como si fueras una cebolla que vas quitando estas capas y estas capas y estas capas que a veces son de dolor y de creencias limitantes y de traumas y de tantas cosas, va quedando ese centro delicioso, tiernito, bonito, y te empiezas a conocer y empiezas a ver el gran ser humano que eres. Yo hoy puedo decir
¿En qué te pareces a tu niña interior, Erika? Otra vez están esos ojos chispeantes, otra vez está esa sonrisa mágica, otra vez. Pero el proceso ha sido de llorar mucho, el proceso ha sido de ir a tocar dolores muy profundos. Pero yo hoy me siento, como decías al principio con la encuesta, hoy yo me siento plena y feliz en mi vida. ¿Y qué fue lo que hiciste? Ir hacia adentro y sacar mucho dolor. Y ha sido lindísimo. Entonces, yo les digo, no tengo la vida que quiero todavía, no tengo mi número mágico, no estoy donde quiero estar todavía, pero hoy puedo decir, estoy en el mejor momento de mi vida, wow. Tengo problemas, tengo situaciones y aún así, gracias, 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 me encanta la vida que tengo, porque siento que puedo con ella. Y un día sentía que la vida era una MIREERDA, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que fui adentro y he sacado mucho dolor, mucho dolor. He tenido que tomar las creencias y decir, esto es mío, esto no es mío, esta me sirve, esta no me sirve, esta no la quiero. Es una limpia y meter información nueva. Lo lindo es que el cerebro, primero que hay neuroplasticidad. Antes, hace 20 años se creía que si estabas así como estás, ya estás, ya, ¿verdad? Genio y figura hasta la sepultura, decían aquí. Correcto. Ajá. Hoy se entiende que no. Hoy se entiende que aunque yo tenga traumas, yo los puedo sanar, porque en el cerebro hay como ramificaciones. Imagínate un brócoli. Entonces hay una ramificación que tiene un trauma, pero cuando empiezas a trabajarte, se hace otra ramificación que sana y entonces este trauma se apaga. Entonces estás constantemente apagando los que no y encendiendo nuevos. ¿Cómo? Metiendo información nueva, mentoreándote, como decías antes. Puedo hacerlo por mi cuenta, sí, pero te va a tomar toda la vida. Mejor te mentoreas con personas que ya hemos pasado el proceso, que ya tenemos un método, que ya tenemos una forma, que ya hemos trabajado con gente, porque al final todos tenemos los mismos problemas, todos, todos. Quizá lo tuyo sea, voy a inventar, quizá lo tuyo sea el dinero y lo mío sean las relaciones, pero todos tenemos los mismos problemas. Entonces, cuando empezamos en terapia, nos damos cuenta que hay como un patrón. Los que tienen problemas de dinero tienen estas creencias, los que tienen problemas de relaciones tienen estas creencias, los que tienen problemas con papá y mamá tienen estos dolores o estas creencias. Es lo mismo. Entonces, vamos desarrollando metodología para poder ayudarle a las personas. Entonces, en tu caso, que tuviste una sesión conmigo, ¿qué fue lo que viste? Yo te ayudé a ver, como decimos en Costa Rica, ver los toros desde este lugar, pero en la sesión pudimos ver los toros desde otros lugares que tal vez no tenías la capacidad de ver. Entonces, un mentor, un coach, un psicólogo te ayuda a ver partes que no ves y te muestra otras cosas que no estás viendo. Y entonces te empiezan a caer los 20 y es como muy revelador. Duele, sí, pero wow, lo vi. Entonces, ay, qué barbaridad. De hecho, justo es muy confrontante, ¿no? O sea, realmente el empezar a darte cuenta que hay cosas que te duelen demasiado y que tal vez por eso las reprimiste, ¿no? Entonces, algo que me parece muy interesante con tu sesión es que es de valientes, o sea, o sea, ayer me lo cuestioné, de repente dije, wow, efectivamente, es una cajita que se abre y de repente es así, ¿realmente quiero entrar? O sea, sé que entrar implica como mucha chamba interna y desestabilización y todo, y sé que justamente eso me ayudará justamente a ser mejor persona y a poder transitar como mejor y mejorar en mis relaciones de pareja, laborales, pero es contrastante, o sea, es bien, como dices, ves al toro y wow, o sea, me quiero enfrentar y tú así de, ay, no, llevo años diciendo que no, entonces, pero es de mucha valentía el enfrentarte a eso y el poder decir sí, porque algo que también ayer estaba viendo, pues al final el dolor es inevitable, ¿no? Pero el sufrimiento es opcional, entonces es una transición que se debe de vivir para poder sanar, para poder sentirte mejor. Y creo que quería justamente preguntarte, ¿cómo
van cambiando? O sea, ¿cómo vas notando tus cambios? Porque en ocasiones, pon que dices que sí, dices, ay, sí, 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 sí me aviento la sanación con mi niño interior, pero es dolorosa, entonces te vas cuestionando, de repente dices, no, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, estoy peor que ayer, ¿no? O sea, estoy peor que la sesión que tomé, entonces, ¿cómo justamente podemos ir notando los cambios de nuestro trabajo para poder ir sintiendo, ir sentir nuestro proceso, irlo abrazando? Bueno, mira, te voy a decir, al principio es muy incómodo. A mí me pasaba, yo chiquitita padecí de muchas cosas, padecí de las glándulas toda la vida desde que nací, bronquitis y todas estas cosas, y tenía 18 años, 20 años de que no me daba. Cuando empecé a trabajar niño interior, me dio. Y yo dije, eso que decías, no, si voy para atrás, estoy retrocediendo. Después, chiquitita padecía de alergias. A mí me picaba algo y la cara se me ponía así, los ojos, pero eran unas cosas. Después siempre padecí de problemas en la piel, muchas alergias. O sea, padecía de ciertas cosas que yo pensaba que eran normales. Y justo Louise Hay me empezó a cuestionar en un libro. Cuando ella dijo, si padeces de alergias, entonces cuando yo estaba leyendo, si padeces de alergias, y yo, ay, sí, yo, lo primero que quiero decirte, preguntarte es, ¿a quién eres alérgico? Cuando yo leí eso, ¡pum! Fue como un bombazo para mi corazón y a mí se me vino a quién yo era alérgica y fue una llorada, ¿verdad? Entonces, cuando empecé a trabajar el niño interior, todo aquello estaba reprimido. Empezaron a salirme las alergias, empezó a hinchárseme la cara, a veces se me hinchaba la boca, como decir, hoy tengo una entrevista contigo y yo tengo la boca así, o sea, y yo me sentía súper mal. Entonces le decía a mi coach y me decía, Erika, necesitas compasión. Tu niña está sacando mucha información. Necesitas compasión, necesitas entender. Me pasó una vez que estaba con una pareja que tenía y toda la noche romántica y todo, y me dio alergia en todo el cuerpo. Y yo decía, ¿qué carajos es esto? Entonces era como ciertos comentarios o ciertas cosas o ciertos miedos que se activaban, me activaban justamente estas cosas que yo estaba trabajando. No sé si me voy a entender. Todo está reprimido, pero cuando empiezas a trabajar el niño interior vuelve a salir. Entonces yo de repente me enojaba con la niña y un día pensé, si le has preguntado tanto a la niña y si la niña te está diciendo y si la niña está confiando en ti y si la niña está diciéndote por medio de todo esto, ¿por qué la quieres callar otra vez, Erika? No la tienes que callar. Entonces, ¿cuándo va a confiar en ti? Y fue como aceptar eso y tener mucha compasión y verme las ronchitas en el cuerpo, y verme la boca así o el ojo así y decir, ay, princesa, esto te dolió tanto tener la garganta así de la infección y decir tanto que te tuviste que callar, ay, princesa, y se me quitó. Entonces ahí fue cuando empecé a trabajar y a estudiar biodescodificación para entender por qué era que pasaba ese síntoma, qué era lo que estaba pasando en mí. Entonces, ¿qué es biodescodificar? Cuando me pica la piel, me pica. ¿Por qué me pica? ¿Qué lado del cuerpo me pica? ¿Desde cuándo me empezó a picar? ¿Qué fue lo que pasó antes de que me empezara a picar? Lo biodescodificas y se te quita. Entonces, ves, una herramienta me fue llevando a otra y a otra y a otra y a otra y empezaron a quitarse los síntomas. Entonces, ¿qué le puedo decir yo a la gente? Tienes la cajita cerrada, cuando la abres va a salir todo, va a salir un mierdero, no te preocupes, es normal, es normal. Podría ser que Andrea después de la sesión estuvo llorona 3 días, es normal. Hay una niña ya callada y le abrimos la cajita, ella necesita expresar. Eso sí, cuando ella exprese, luego le agradeces. Gracias, 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 gracias. Estamos sanando, estamos avanzando, estamos muy bien. Gracias por confiar en mí, porque esa vocecita, esa niña te está contando cosas, te está sacando cosas y empiezas a sanar. El primer tiempo es como muy duro y ya después es como riquísimo. Tienes otra sesión y qué rico ir a sacar más. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Estoy dispuesta, estoy abierta, estoy receptiva. ¿Qué más? Y de repente la vida no es que deja de tener problemas, es que los dolores son llevaderos, son llevaderos. Entonces ahora cuando algo me pasa y me duele y lo veo inmediatamente y a veces hasta me puedo ver como salida de mí y ver la situación desde arriba y decir, wow, antes actuabas así, 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 ahora quiero actuar de esta otra manera. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. No es una perfección, es un proceso y lo más importante es disfrutar ese proceso. Pero cuando empiezas a ver...
Y quiero interrumpirte un poquito, Erika, en el sentido de que, ¿qué pasa cuando Erika se vuelve a equivocar? A ver, trabajamos mucho la culpa y trabajamos mucho la deuda emocional. Entonces, cuando yo me equivoco, ya no me siento culpable. Entiendo que puedo fallar. Pero cuando no tienes desarrollo humano y fallas, te dejas de hablar 3 días, no te puedes ni ver en el espejo, no te soportas, ¿ok? Ya no. Más bien ahora es demasiado lindo. Y algo con lo que yo he conectado mucho es con un poder superior. Entonces también, como por medio de un poder superior, primero yo hago las paces conmigo misma y luego yo puedo tomar como más fuerza de un poder superior para hacer las paces también. Entonces cada vez es como más sanador, como más bonito, se experimenta más bonito. Y luego, si fue que le hiciste algo a alguien, puedes entonces hablar con esa persona y pedir perdón. Pero el proceso es siempre, primero yo, me gusta tomar fuerza de un poder superior y luego ir hacia afuera, ¿verdad? Okay. Si tengo que pedir perdón. Y, por ejemplo, ¿cuáles son al final o cómo impacta justamente la capacidad de conectar con nuestro niño interior, con nuestras, digamos, para, como hacia los demás? ¿Cuáles son justamente los beneficios que existen del poder conectar con nuestro niño interior? Y te lo pregunto porque sé que tienes también un curso, por ejemplo, para mayo, y me encantaría que invitaras también a nuestra audiencia y que quede bien claro justamente cuáles son esos beneficios que ellos pueden empezar a, o sea, si dicen que sí, igual que te manden un mensaje, que se conecten en tu programa. Entonces, ¿qué beneficios al final pueden tener las personas al conectar con su niño interior? Plenitud. Plenitud. Dejo de pedirle a los demás que hagan por mí lo que solo yo puedo hacer por mí. Dejo de pedirle a la pareja que haga por mí lo que yo tengo que hacer por mí. Y así con todas las demás personas en el mundo. Este taller que voy a tener en mayo es un taller para mujeres únicamente y es transformacional. Se llama Un Amor Bonito, ¿verdad? Todos queremos un amor bonito. La pregunta es si podemos, si sabemos. No sabemos cómo tener un amor bonito. Resulta que cuando estoy sin pareja, añoro pareja, pero cuando tengo pareja, quiero que se muera la pareja. O sea, es como esa ambivalencia, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos a construir un amor bonito. ¿Cuál es la base? La base siempre es niño interior, para ir desde allá y sanar todo e ir limpiando el camino. Los testimonios que tengo de las chicas son increíbles, hasta se han sanado de problemas físicos, dolores que tenían desde hace 11 años, o sea, es lindísimo. Pero también tengo otra serie de talleres que sí son para hombres y mujeres. Digamos que trabajo más con mujeres, pero también trabajo mucho con hombres. Entonces, okay, si me preguntas eso, ¿cuál es el beneficio principal? Es plenitud, plenitud en todas las áreas. Empiezas a conectarte con la abundancia, con la prosperidad, empiezas a hacer las paces con la gente. Algo que fue un regalo para mí es que yo conecté con la generosidad. Me volví muchísimo más generosa de lo que yo era. Entonces creo que es un regalo de mi niña, la generosidad. Y así, o sea, cada persona va a conectar con dones y con talentos distintos. La creatividad se dispara porque la que es creativa es la niña interior. El placer viene de la niña interior. Entonces te conectas con muchas cosas. Y de repente tienes ideas, wow, para tu emprendimiento, para tu empresa o para tu proyecto o para lo que sea. De repente, es más, te voy a contar, una persona, para no decir el nombre, una persona se empezó a trabajar el niño interior y entonces a esta persona no le gusta cocinar. Tiene su alacena y su refri llena de cosas deliciosas y no le gusta cocinar y siempre dice, qué aburrimiento, ¿qué hago de comida? Y yo siempre pienso, con esa refri que tiene, con esa alacena se puede hacer cualquier cosa, mujer. Pero ella no tenía eso. Pues un día llego a su casa y me dice, ¿quieres? Ay, ¿cómo fue? Estas, como una arepita, hondureña, ¿cómo se llama? Que son rellenas, es como una tortilla rellena, pupusas. Como una gordita, una gordita. Ajá, una gordita, y dice, una pupusa. Entonces yo pensé que era que la había comprado. Y entonces yo dije, ay, sí, qué rico. Y cuando me la estoy comiendo, me dice, aquí está la salsita que le hice. Sigo pensando que fue que la compró y dice, me quedó rica. Entonces yo pienso que me está haciendo una broma. Y entonces le digo, sí, riquísima. Y entonces dice, es que ayer no se me ocurría nada que cocinar. Y me metí en YouTube a buscar cómo se hacían las pupusas. Y yo hice así, ¿usted hizo pupusas? O sea, yo pensaba, no quiere ni hacer arroz y frijoles, ¿cómo va a hacer una pupusa? Entonces le dije, ¿cómo hizo pupusas? ¿Y por qué se le ocurrió hacer pupusas? No sé,
Entonces a mí me entró la intriga y yo dije, ¿qué estás haciendo que quisiste hacer pupusas? Bueno, es que estoy sanando el niño interior y yo, ahí está, la creatividad se disparó o sea, Ok. empiezas a sanar el niño interior y empiezas a cambiar cosas. De repente te vistes diferente, de repente te sientes diferente, de repente tienes más energía, de repente haces pupusas y buscas la receta en YouTube. O sea, algo que tal vez para usted y para mí es normal, pero no para una mujer grande, que no, normalmente no busca recetas por internet. ¡Wow! La niña interior la llevó a YouTube y buscó hacer pupusas. Esos son de los beneficios que se tiene. Empieza a salir el verdadero ser. De esa cebolla empieza a quedar ese centrito que es el ser. Eso es. Ok, bueno, pues ahí está la invitación justamente para la audiencia. Si están interesados, más adelante, ahorita Erika nos va a pasar sus redes, pero pues se les invita, ¿no? A este taller de amor bonito, ¿cierto? Un amor bonito, un taller Ok, transformacional. Te ayuda a sacar tu mejor versión con este taller. buenísimo, buenísimo. Oye, y cómo, por ejemplo, cómo podemos mantener, o sea, ya que justamente hemos sanado, ¿cómo podemos mantener la conexión a lo largo de los años con nuestro niño interior? Ok, reconociéndome, ok. ¿Qué pasa? Es que yo hago y hago y hago y mis papás nunca me dicen nada. Estoy buscando el reconocimiento afuera. Y lo estoy pidiendo de mis papás, que quizá nunca tengan la capacidad de dármelo. Pero entonces cuando yo voy a la niña interior, yo me hago cargo de mí, yo la materno, yo la paterno, yo le doy todos los recursos que le faltaron, todo lo que papá y mamá no le pudieron dar y empiezo a reconocerla. Princesa, te felicito porque hoy en la entrevista con Andrea lo hiciste muy bien. Aunque haya fallado, aunque se me haya olvidado el tema, aunque me haya quedado con la mente en blanco, yo le digo, la próxima lo vas a hacer mucho mejor. ¿Por qué? Porque en el momento que yo digo, ay, qué estúpida, qué imbécil, ¿qué le estoy diciendo a la niña? Pero si yo, aunque falle, me perdono, me comprendo, me acepto y me valido, entonces yo digo, princesa, lo hiciste muy bien, a la próxima no se te olvida nada, por ejemplo. Entonces la niña va tomando fuerzas, creas un vínculo con el niño interior. Entonces, me peleo con Andrea o le dije una grosería o Andrea de repente me hizo algo o hizo algo que a mí me dolió, entonces yo voy a la niña y yo respiro porque la niña le duele y la niña es la que reacciona. Voy hacia adentro, respiro y me quedo como sintiendo la emoción. Tranquila, princesa, yo te escucho. Tranquila, princesa. Con la pareja, cuando se termina una relación, le duele a la niña, le duele mucho. Muchas veces estas relaciones nos conectan con los dolores con papá y mamá allá en la infancia. Entonces todos los sentimientos que tiene la persona en ese momento son de la niña. Y empezar a ir hacia la niña, respirar y decir, sí, princesa, sí, esto te duele, sí, te hace mucha falta, yo sé, pero estamos bien, estamos juntas, estamos en esto. Es esa conexión, es ese vínculo, es estar hablando. Yo he contado que el año pasado tuve un desorden hormonal y se me hicieron espirillas en toda esta parte de la cara, cosa que yo nunca había tenido ni a los 15 años, ¿verdad? Cuando estaba puberta nunca había tenido y fue muy difícil para mí. Entonces, empezar a tomar cosas naturales, yo no soy de pastillas, cosas naturales y bueno, y así, hacer meditación, aceptarlas, verme en el espejo y decirme cosas lindas, todo un tema. Pero un día, ya desesperada porque me compraba cremas que me hacían mal y otras peor, o sea, que me ponía, tenía una y me ponía y se me hacían tres, ¿verdad? O sea, peor. Y un día estaba en un semáforo y le pregunté a mi niña, o sea, donde me vi en el retrovisor del carro, me vi la frente como la tenía y yo sentí tanta tristeza y yo le dije, princesa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no estoy pudiendo ver? Y llegó así, Andrea, ¡pah!, al corazón. Siento vergüenza. Era por una situación que estaba pasando muy difícil y yo dije, bueno, porque cuando te habla así, ¿verdad? Ay, duele. Y ahí mismo me puse a llorar y yo le dije, gracias, princesa, tienes toda la razón. Sí, estoy teniendo vergüenza por esta situación. Es difícil, me está costando. Gracias por decirme. Pregúntame qué me estoy haciendo. No me hice nada. Se biodescodificó solito. Y se quitaron las espinillas. Porque la Ok, niña lo único que quiere es que le validen las emociones. Quizás allá atrás te tuviste que callar, viviste violencia, viviste incesto, viviste abusos de cualquier tipo, viviste maltratos, viviste muchas cosas y hubo que callarse.
porque tras de todo, y usted se calla, usted no ande de chismosa contándole al barrio lo que aquí se pasa, lo que aquí pasa, aquí se queda, se calla. Entonces, ¿cuánto reprimió la niña? Hoy, esta adulta, lo único que necesita es conectar con su niña y validarle todo lo que ella pasó. Porque si bien se trata de una interpretación, a ella sí le dolió y sí pasó. Y por eso trabajamos con el cuerpo y lo movemos y decimos, sí, esto pasó, sí, y lo acepto. Sí, es cierto, esto pasó. Y empezamos a sentir ese sí en el cuerpo, sí, esto pasó, sí pasó. Y a veces con solo decirlo la gente empieza a llorar porque dolió, realmente dolió, pero está todo reprimido. Entonces, cuando empiezas a conectar con la niña, cuando empiezas a hablar, cuando empiezas a expresar, en mis terapias siempre se habla en voz alta, ya no tienes que padecer de la garganta, porque estás hablando, porque estás expresando. Mucha gente llega a terapia ronca y se cura. Ronca es como afónica y se cura. Sí. Mucha gente llega con alergias y se cura. Mucha gente llega con enfermedades y se cura. ¿Por qué? Porque validó las emociones de la niña. Ok, y de alguna forma igual, ¿no? Sería como un músculo, ¿no? El empezar a fortalecer la confianza, la seguridad de nuestro niño. Y de alguna forma, a mí me gustaría que nos compartieras qué ritual o práctica recomendarías para, pues, poder ir conectando, para empezar a abrir esa cajita de Pandora. Y que de alguna forma, pues sí, nuestra audiencia pueda comenzar a sanarse de forma interna, porque como lo mencioné al principio, eres una mujer de servicio, eres una mujer que se comparte, ahorita pues obviamente por el tiempo, pero tu vida de alguna forma has experimentado mucho sufrimiento, ¿no? O sea, y creo que el aprender a soltarlo te ha ayudado a ser la mujer que eres en este momento, la mujer fuerte, empoderada que eres. Y pues sí, me gustaría que nos compartieras alguna práctica que recomiendes para que las personas puedan empezar a abrir esa cajita y puedan empezar a sanar a su niño interior. Ok, la primera es que pueden cerrar los ojos, pueden visualizarse ahí donde están sentados o de pie o manejando, como sea, y pueden visualizar que salen caminando y que llegan hasta su casa de infancia y que toca la puerta o el timbre o el portón de su casa de infancia, sale su niña y la invitan a dar un paseo y se la llevan. Muchas veces se vivió tanta inseguridad ahí, tanto dolor ahí, que la gente no quiere devolver al niño donde va, a esa casa. Entonces, llévala a comer, háblale, cuéntale que eres su yo adulta, cuéntale que la vida que tienes, que eres profesional, que eres mamá, que estás casada, cuéntale lo que haces. Y luego la alzas y la abrazas fuerte, 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 fuerte. Le dices en el oído que la viniste a rescatar, que nunca más va a estar solita. Y luego empiezas a visualizar cómo se hace chiquitita, 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 de un tamaño que cabe en tu corazón. Y la guardas ahí. No la vuelves a llevar a la casa. Porque me pasaba antes que yo hacía toda la meditación y luego llevaba a la niña a la casa y la gente no quería llevarla a la casa. Entonces yo entendí, bueno, ¿y si le damos otro lugar? ¿Y si le damos otra casa? Bueno, entonces la guardamos en el corazón. Si allá duele mucho, entonces guardémosla en el corazón. Entonces siento que es un bonito momento porque entonces recordamos, cada vez que te toques el corazón, te estás tocando el niño interior. Ese sería el primer ejercicio. Y el segundo sería un poquito más difícil tal vez, pero es, Andrea, tienes que probarlo. Es, con tu mano dominante vas a escribir, primero cierras los ojos, respiras y dices, me doy permiso de conectar con mi niña. Luego vas a tomar una hoja y un papel y con tu mano dominante vas a escribir, ¿cómo estás? Y paras, sueltas el lápiz o el lapicero. La racional va a querer decir bien, pero vas a esperarte. Con la mano que no es dominante vas a tomar el lapicero y vas a cerrar los ojos y vas a dejar que la niña escriba ¿cómo estás? O ¿cómo está ella? Y te vas a sorprender. Es hacerle preguntitas a la niña. Con la mano dominante sueltas, tomas el lápiz con la otra y que la niña interior escriba con la mano no dominante. Primero, ella escribe cosas chiquititas. Después ella escribe, pues escribe mal porque no es tu mano dominante. Y va a ser tan impresionante lo que te escribe, va a ser tan fuerte lo que te escribe. Entonces cuando ella, por ejemplo, si te pone estoy triste, entonces le preguntas, ¿por qué estás triste? Y dejas
que ella conteste. Y a veces te dice, porque me ignoras, porque necesito abrazos, porque me siento sola. O sea, entonces, ok, ya tienes la información. ¿Qué vas a hacer con esta información? Te vas a hacer, ok, ya listo, ya la hice. O te vas a hacer cargo. Si te está pidiendo abrazos, te lo puedes dar. Si te está pidiendo caricias, se la puedes dar. Si te está pidiendo tiempo de calidad, te lo puedes dar. Entonces yo siempre le digo a la gente, vístase linda y llévese a comer, pero no vaya la adulta, lleve a la niña. Dígale, princesa, hoy te voy a llevar a comer. ¿Qué quieres comer? Y deje que la princesa elija. Te va a decir que un cono, te va a decir lo que le gustaba comer en su infancia. Llévala y se lo come la niña. Y le dices, te mereces esto y más. Yo te materno, yo te paterno, yo te doy todo lo que te hizo falta. Haciendo estos ejercicios, te conectas más y más y más y más. Algo que a mí me pasaba era que yo decía, un cono. Bueno, princesa, te voy a llevar a comer el cono. Y cuando ya estaba en la heladería, mi niña quería un cono de chocolate y salía la adulta aburrida y decía, uno de mora, por favor. Y yo, o sea, eso me pasó como 3 veces. ¿Por qué? Porque cuesta conectar con la niña, me costó conectar con la niña. Y salía la adulta rígida, ¿verdad? Que piensa que el chocolate, no porque engorda. Sí, la que quiere la dieta, la que... Ajá. Y el día que lo logré, dije, llegué y dije, ¡chocolate! Antes de que la aburrida saliera. Y me fui para el parque y solo me faltó embarrarme la cara yo. Toda contenta. Ese día el helado se lo comió la niña. Y cuando me di cuenta estaba como sentada en una banquita del parque, aquí le llamamos pollo del parque, en una banquita del parque y estaba moviendo los pies, me estaba pegando el viento, estaba sintiendo las palmeritas, estaba comiéndome el helado de chocolate y yo dije, wow, como cuando yo estaba pequeñita. Ese día sí conecté con la niña. Entonces, si lo sigues haciendo de forma recurrente, cada vez te conectas más. Ok. Pues muy interesante. O sea, al final lo que entiendo es que logras, o lo ideal sería como lograr tener ese diálogo interno, sano, compasivo con nuestro niño para poderlo acariciar y convivir todo el tiempo con él, ¿no? O sea, convivir a la hora de estar en nuestro trabajo, porque pues el niño interior justamente nos ayuda a ser más creativos. Cuando estamos con la familia, tal vez gozamos un poquito más a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los tíos, todas las fiestas, las costumbres. Uh-huh. Y pues sí, se me hace muy interesante porque pues creo que, no sé, a mí me gustaría que nos pudieras también compartir, pues sí, cómo... Ay, aquí tenía una preguntita, espérame, bien interesante, que ya la perdí. Pues sí, ahora sí, una reflexión, una frase con la que podamos ir cerrando, Erika. Bueno, antes de darte una frase, o si la quieres la sustituyes por la frase, yo quisiera hacer una aclaración. Cuando conectas con el niño interior y le das esas 7 necesidades que tal vez no fueron cubiertas, te das cuenta que a veces vienes de familia tóxica y que no puedes cambiar a nadie más que a ti mismo, pero que hay algo que se llama vínculo y algo que se llama relación. Puedes sanar el vínculo con tu familia, mas no es importante tener relación. Es distinto. Yo puedo sanar el vínculo y siempre pongo a la gente, ponga fotos de papá, mamá, sus hermanos en el espejo de su casa, pero no tienes que verlos. Si cada vez que los ves te ofenden, si cada vez que los ves se pelean, si cada vez que los ves hay un conflicto, es que a veces golpes y gritos, no los tienes que ver. Sanas el vínculo. La niña interior sana el vínculo, mas no es necesaria la relación. No sé si ves la diferencia. Relación es todos en la fiesta juntos, pero si vienes de una familia disfuncional, muy tóxica, que de verdad te ha dañado, estás haciéndote cargo, estás sanando a la niña, pero cada vez que llevas a la niña ya es un sufrimiento y es tiempo de decir no más. Muchas gracias, no voy a poder ir por tu salud mental y eso se vale, pero en terapia yo sano el vínculo con papá, mamá, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos y toda la familia con la que tenga alguna situación. No es desde el ego, más bien es desde el amor propio. Porque nada hacemos trabajando con el niño y decirle, te mereces lo mejor, y luego voy el domingo donde mis papás y me peleo con ellos o me tratan mal o los trato mal. Nada logré. Hay que aprender a ponerme límites. Siempre hablamos de poner límites hacia afuera. No, soy yo, me los pongo yo. Yo respeto mi no y respeto mi sí.
Y si eso significa no voy a ir a la fiesta familiar, pero yo me voy a sentir bien, entonces lo tengo que hacer. Pero el vínculo lo sano. Todo se trabaja en terapia, todo, o sea, todo se trabaja en terapia, pero también a veces hay situaciones donde necesitamos decir, no, aquí puse mi límite, no voy a poder visitarlos, por lo menos por un tiempo, mientras me trabajo más, mientras fortalezco más mi ser, mientras mi niña se sana más, no voy a poderlos ver. Y eso está bien, porque creemos que como es familia, con la familia hasta la muerte, sí, pero depende, porque si hay mucha agresión o si hay mucha toxicidad, no se puede, no se debe, pero es sin ego. Uh-huh. Ok, Uh-huh. de acuerdo. Y bueno, tal vez pues una frase para cerrar, no claro. fue culpa lo que pasó con tu infancia, con tu niña, pero es tu responsabilidad como adulta sanarla. Y eso, Nuevamente, porque te pausaste, nuevamente. ok, la frase, no fue tu culpa lo que te pasó en la infancia, pero es tu responsabilidad como adulta sanarte. Y la niña lo único que está esperando es que vuelvas tu mirada hacia ella y que le valides todo lo que le dolió. Ay, buenísimo. Sí. Pues muchísimas gracias, Erika. Muchas gracias por compartirte. Este tema creo que es muchísimo más extenso. Entonces, yo creo que después habremos parte 2. Y pues queremos invitar a la audiencia justamente. Erika López es una facilitadora justamente en temas de niño interior. Está en Costa Rica. Este taller dura un mes. Tiene un costo aproximado de $50. No, 150 dólares, perdón. Y pues sí, para las personas justamente que estén interesadas, pueden mandarme un mensaje y yo les mando el contacto de Erika. O ¿cómo te encontraban en redes sociales, Erika? En Facebook como Erika López Vargas y en TikTok como Erika López Vargas. Este jueves primero este taller de Un Amor Bonito arranca el viernes 1 de mayo y son todos los viernes de mayo y es virtual. Y tengo el jueves un taller chiquitito de 2 horas que se llama Sanando mis versiones pasadas. Es súper poderoso. Va a ser este jueves, dura 2 horas, cuesta $30 y es súper lindo porque cuando tenemos deuda emocional, yo me lastimo, me culpo, me avergüenzo de lo que hice allá atrás, desde niña, muchachilla, mujer de mis primeros años de adultez, todavía lo que hice la semana pasada, voy generando una deuda emocional conmigo misma. Así que todos los que quieran sanar a sus versiones pasadas, a esa mujer a la que le recriminas cuando te acuerdas de algo y dices, uy, qué vergüenza, todo eso es deuda emocional y no te permite estar bien contigo mismo. Entonces ese taller es súper poderoso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues todos están invitados y creo que es una muy buena oportunidad. Empieza esta semana, o sea, el jueves es uno y ya el otro es la sesión que dura básicamente el mes. Entonces, pues todos están invitados. Escríbanle a Erika o escríbanme a mí para poderles pasar la información y que se unan lo antes posible. El conectar con nuestro niño interior, pues de alguna forma nos ayuda a poder sentirnos más plenos, abrazar la vida de una forma más auténtica, más creativa. Y pues ese es el tema del día. Entonces, pues pedirles que nos compartan qué más quieren saber de este tema. Y yo creo que Erika justamente está en toda la disponibilidad para podernos enseñar más respecto a este tema. ¿Vale? Sí, claro. Pues muchísimas gracias, Erika. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente inicio de semana, tú y toda la audiencia. Y pues les mando un fuerte abrazo y pues muchísimas gracias. Con mucho gusto. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.